Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más del Búnker Político. Como usted sabe, este espacio de charla, entrevista, pero sobre todo también de conversación y tertulia con muchos de quienes hacen pues el ámbito público y político pues la diferencia. Les saludamos con todo el gusto del mundo. En esta ocasión un búnker que desde mi óptica, desde mi perspectiva, es un búnker que era muy necesario o es muy necesario para entender la discusión y la charla que hoy está en el escenario público, la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues para eso hemos invitado aquí a nuestro espacio del búnker a un juez de distrito aquí en nuestra ciudad de Morelia. Voy a presentarlo. Salvador Martínez, juez de distrito, está con nosotros. Pues cumplió ya 30 años como juez de distrito. Es el juez federal, evidentemente. Y le saludo con todo el gusto del mundo para que, bueno, pues nos permita pues charlar acerca de esta muy particular, muy controvertida y muy relevante reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás, juez? Gracias por aceptar la invitación con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y tener este espacio y compartir con ustedes con su auditorio. Muchísimas gracias, juez. Y me acompaña, por supuesto, el joven maravilla. Gracias, por supuesto, a mi queridísimo Héctor Tapia, que nos acompaña como siempre en su espacio, el Búnker Político. Señor Tapia. Muy buenas noches, querida Laura, juez. Un gusto estar en este espacio. Como bien apuntabas, creo que es una conversación necesaria. Muy necesaria. Siempre en una democracia es importante escuchar todas las voces y sobre todo en un tema tan importante y relevante como bien refieres para la vida pública y política del país, porque tiene muchos impactos no solo al sistema de justicia, sino también hay algunos otros temas que no se alcanzan a ver, pero que creo que iremos desarrollando a lo largo de esta conversación, que es muy pertinente por la coyuntura que se vive. Muy, muy pertinente y sobre todo yo comenzaría preguntándole, juez, si pudiéramos resumir, porque además ha sido también en un estricto sentido la población, la sociedad en su generalidad, no conoce bien a bien cuáles son las funciones o cuáles son el impacto en una primera instancia de una reforma a un poder del Estado tan importante como es el Poder Judicial. Y de pronto, cuando hace la pregunta el presidente, ¿no?, de decir, ustedes quieren que los ministros y los jueces y los magistrados se elijan y lo hace a mano alzada, ¿no? Pues la gente al final del día dice, bueno, pues si así elegimos a los diputados, si así elegimos al presidente, ¿por qué no? Y ese ha sido el argumento principal del partido Morena, del propio presidente, y preguntarte, juez, ¿cuáles son las funciones o cuál es el primer impacto que tiene el Poder Judicial en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad, juez? Claro. Primero quisiera hacer una introducción, una breve introducción. Realmente todas las constituciones del mundo tienen una serie de derechos llamados derechos humanos o derechos fundamentales, que están en la Constitución, en las constituciones de todos los países, con la finalidad de que todo el pueblo tenga estos derechos a la propiedad, a la posesión, a la vida, a la libertad. Entonces, están salvaguardados en la Constitución como derechos fundamentales. Okay. No solamente es necesario establecer este tipo de reglas, sino que es necesario que efectivamente se guarde y se proteja estos derechos. Y precisamente por eso es que se establece el Poder Judicial Federal en México. Esto tiene una función de control constitucional, para que todas las autoridades respetan estos derechos fundamentales a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es como un tesoro que todo el pueblo tiene derecho a él y precisamente ponen guardianes. Estos guardianes de la Constitución son precisamente los jueces federales, los magistrados federales y los ministros. Tienen esta función de proteger, ¿no? Uh-huh. En 1994 hubo una reforma muy importante, porque si se hablaba precisamente de poner a guardianes de la Constitución, pues no solamente tenían que conocer la Constitución, sino tenían que conocer derechos sustantivos como el civil, como el penal, como el administrativo, como el fiscal, y también derechos procesales en todas y cada una de las materias. Entonces, en la reforma de 1994,
se estableció que estas personas, estos guardianes de la Constitución, no lo fijara un ministro como antes se hacía del 94 hacia atrás, sino que se hiciera por medio de precisamente de una carrera judicial que les permitiera obtener una práctica y esa práctica poder lograr tener los conocimientos necesarios para poder impartir justicia, pero a nivel constitucional, para proteger estos derechos fundamentales. Esta Constitución no solamente pone guardianes de la Constitución, sino que pone instrumentos. Estos instrumentos es precisamente el juicio de amparo. A través del juicio de amparo, el pueblo en general puede ir con el guardián de la Constitución y decir: una autoridad me está violando un derecho fundamental de salud, de expresión, de libertad, de propiedad y de posesión. Y entonces, precisamente estos juzgadores tienen este control constitucional para tratar de vigilar que efectivamente no se violen estos derechos fundamentales. Entonces, el Poder Judicial Federal tiene como contraparte, si viene a demandar el pueblo, tiene su contraparte, las autoridades. Entonces, las autoridades son las personas demandadas y por eso, de acuerdo a la ley de amparo, se les exige un informe justificado. A ver, justifícame tu conducta, para ver si efectivamente tú estás facultado para intrometerte en su esfera jurídica del pueblo, de las personas del pueblo. ¿Me explico? Okay. Entonces, al final de cuentas, con esta situación se empezó no solamente a buscar una persona que tuviera carrera judicial, que aprendiera a hacer esto, sino que además se escogiera a los mejores. Entonces, se abren concursos de oposición en donde, no sé, 2,000 personas preparadas en esta carrera judicial quieren acceder al cargo de juez, o juez federal o magistrado de circuito, juez de distrito. En estos exámenes, entonces ganan los mejores y se van instalando en esta situación. Como efectivamente se refirió al principio, yo entré en 1995 y comencé a hacer carrera judicial. A los 5 años después yo hice el examen y me quedé como juez de distrito. Actualmente llevo 23 años como juez de distrito y he estado en Puebla, en Tamaulipas, Ciudad de México y ahora estoy aquí en Morelia, en Michoacán. Esta reforma lo que trata es quitar estos jueces independientes, estos jueces imparciales, estos jueces preparados que protegen estos derechos fundamentales, ¿no? Y esta reforma lo que quiere es precisamente poner jueces a modo, jueces políticos, que dicen ahí, con 90% de lealtad y 10% de capacidad es suficiente. Claro que no. Actualmente todos los jueces, ni uno solo tiene ningún compromiso con los partidos políticos, ni con un partido en especial. No pueden militar en partidos políticos, no pueden participar en campañas, en procesos electorales. Normalmente no tenemos ninguna afiliación, normalmente. No sé, yo no tengo ninguna afiliación y hasta donde sé mis amigos tampoco lo tienen. Pero entonces, ¿qué es lo que se trata? De quitar a estos jueces que protegen la justicia constitucional para proteger al pueblo y poner en su lugar a personas que protejan los intereses de un partido político. Este clase política que está en el poder no solamente ya llegó al poder, sino quiere consolidarse en el poder. Y para consolidarse necesita a personas que sean afines. Precisamente durante estos últimos 6 años hay mucha controversia que continuamente los jueces se están oponiendo a un proyecto de transformación, pero no se están oponiendo a la decisión política. Están protegiendo la Constitución porque no todos los juicios se ganaron por parte de las personas que promovieron el amparo. Hubo algunos que perdieron, ¿me explico? Solamente lo que hace es resguardar la Constitución. Es como algo muy sencillo, lo voy a poner como muy sencillo para que pudiera entenderse. Es un gran tesoro y este tesoro ha puesto guardianes. Estos guardianes son los jueces y este tesoro es precisamente los derechos humanos. Pues hay un tema, yo creo que, el tema es mucho más complejo de lo que de pronto pareciera. Si bien es cierto, los jueces, magistrados, ministros son guardianes justamente de la Constitución, es decir, son los que la interpretan y la aplican para que haya un respeto a la ley y en función de ello, evidentemente, se pueda hacer justicia. Pero ese es otro de los derechos que también tienen los mexicanos y las mexicanas, el acceso a la justicia. Y en ese sentido, creo que por la coyuntura y por muchas situaciones que ha enfrentado el país, hay una coyuntura en la cual hay una presión, no solamente política, sino incluso social, sobre el sistema de justicia mexicano.
hay un gran cuestionamiento y que en cierto sentido, y así lo interpreto yo, es también lo que está sirviendo para presionar al sistema de justicia para que se reforme. Se habla, por un lado, y en contraparte, pues de que hay un nivel de impunidad de cerca del 90% de los delitos que se cometen, llámense federales o también del fuero común, que son locales, vaya. Y esto pues genera y alimenta la percepción en la ciudadanía, en la población, de que hay algo que no está funcionando en todo el sistema de justicia, que implica fiscalías, por un lado, que son los que alimentan las carpetas de investigación, que los juzgadores habrán de tomar decisiones para fincar las responsabilidades, pero también por otro lado por los propios juzgadores, que también los trastoca. Y no me refiero a todos, pero hay casos o hay juicios que se extienden demasiado, hay juicios que la propia población, o aquellos que han acudido al mismo aparato, se desesperan y encuentran un poco de desilusión ante algo que observan. Por lo menos así se palpa de pronto, que el sistema de justicia no camina. Digo, retomo esto y lo planteo en ese sentido porque creo que enfrentan, el sistema de justicia en general, dos momentos muy complicados. Primero, este afán reformista, pero por otro lado una demanda que me parece muy correcta por parte de la población. Claro. En ese sentido, pues como ves, justamente esta coyuntura se tiene o no que reformar. Evidentemente esto ya está avanzando, pero ¿cuáles son los aspectos que sí tienen que tocarse? Porque creo que, y eso es una de las grandes carencias del sistema político y de justicia nacional, es de que hay una falta de autocrítica tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que sabemos cómo llegan, pero también creo que en el Poder Judicial también ha hecho falta un poco esta revisión y avanzar para pues haber evitado lo que se está viviendo en este momento, ¿no? Sí, mire, realmente el Poder Judicial Federal, voy a hablar por el Poder Judicial Federal, está muy limitado en este tipo de cuestiones que usted plantea, porque el Poder Judicial Federal no puede hacer una ley, no puede hacer una modificación, es más, ni siquiera puede hacer una iniciativa de ley, o sea, no puede, está muy limitado. Nuestro campo de acción es precisamente la aplicación y la interpretación de la Constitución y de la ley. Dentro de estos derechos y valores que le estoy comentando como fundamental está el debido proceso. Entonces, los juzgadores tenemos que analizar que en cada caso se haya seguido el debido proceso. Si este proceso y estas formalidades esenciales del procedimiento no se cumplen, pues nosotros entonces tenemos que decir, pues en este caso no se cumplió. Entonces, la impunidad no está en los juzgados, la impunidad está en otro lado. En otro lado, ¿por qué razón? Porque muchas veces se atropella el debido proceso, los derechos fundamentales del pueblo. ¿Me explico? A veces sí son culpables, pero a veces son inocentes. Para poder saber si son culpables o son inocentes, por eso se van al juicio. ¿Me explico? Entonces, en esa limitación que nosotros tenemos que trabajar con esa limitación. Nosotros, lo que podríamos, yo como juez que podría advertir, es que esta impunidad, primero, la impunidad, puede atacarse de diferente manera, no quitando a los guardianes de la Constitución, no destruyendo la división de poderes, ni los contrapesos. O sea que si tenemos esta parte, como bien lo dices, si tenemos un juez o tenemos una situación en la cual haya una presunción de que hay impunidad, pues resuelves el tema sin tener que destruir al poder. Claro, es que lo de la impunidad es otra cosa. ¿Cómo se ataca el problema de la impunidad? Sí, ¿cómo yo vería se atacaría el problema de la impunidad? Uno, la denuncia. Es muy importante porque muchos delitos no se denuncian. Y si no se denuncian, no puede entonces la Fiscalía de la República hacer esta investigación de delitos. ¿Me explico? Segundo, hay que preparar más a las fiscalías y que las fiscalías se ciñan a lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se siga el debido proceso y puedan integrar carpetas de investigación que lleven verdaderamente sin ningún defecto. Para que entonces de esa manera se pueda atender. Entonces, yo creo en lo personal que esta impunidad no solamente es la denuncia, sino que además yo creo que ya estamos en una modernidad que permitiría, por ejemplo, que se pudiera hacer una denuncia electrónica. A lo mejor algunas personas van a estar bromeando con una denuncia cuando no existe el delito, pero por eso puede haber un medio de control de ratificación, como lo hacemos cuando hacemos una compra electrónica, te mandan un código de confirmación.
lo mismo se puede hacer, o sea, para saber quién está haciendo la denuncia y que pueda presentar todos los elementos que puedan contribuir a la persecución del delito. Y de esta manera se puede tener en las fiscalías una base de datos en donde pueda la inteligencia artificial colaborar para integrar todas estas carpetas de investigación de manera certera. Entonces, la impunidad es denuncia, utilizar tecnología y precisamente, por otro lado, lograr lograr que se integre debidamente, y por eso debemos a los ministerios públicos darles una capacitación para que puedan ellos acceder a esto. Ahora, esto es por lo que respecta a la impunidad. Tocó el otro tema, pero ahorita. Sí, vamos a la pausa y regresamos enseguidita para, por supuesto, seguir hablando sobre este tema y desmenuzar. La verdad es que la palabra es desmenuzar, porque yo le decía al juez en la primera ocasión que tuvimos de charlar, decía, el tema a mí me parece que es tan complejo, el poder es tan complejo que no lo terminamos de entender bien a bien, y es importante, por supuesto, tener a los expertos en la materia. Pausa y volvemos enseguida, no se me vaya. Estamos de regreso, juez. ¿Quieres seguir contestando las preguntas? Sí, con todo gusto. O sea, este es por lo que respecta al aspecto de la impunidad, ¿no? O sea, estamos muy limitados. Ahora, ha habido modificaciones a lo largo de estos 30 años, y una modificación que ha sido muy importante es cambiar de una justicia escrita a una justicia oral. Se comenzó con los juzgados laborales, ahora penales, ahora familiares. ¿Sí? O sea, se está expandiendo esto, y los juicios que antes eran muy largos se están simplificando. Entonces, esta oralidad es algo que verdaderamente ha incrementado la mayor productividad y reducir el número de impunidad. ¿Me explico? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar muchos códigos procesales que hacen lenta la justicia. Pero volvemos al caso. Nosotros como jueces no podemos mandar una iniciativa para corregir esta circunstancia. Eso está en manos de los legisladores. Está en manos de los legisladores. Otro punto a tratar es que al final de cuentas también nosotros estamos muy limitados con los recursos económicos. El año pasado, en el presupuesto de egresos, le redujeron el número de partidas presupuestales al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que hizo? No creó más juzgados. Por supuesto, la población sigue creciendo, los problemas siguen creciendo, los juicios siguen creciendo, y los juzgados no. Entonces, ¿qué es lo que esto va generando? Una lentitud. Entonces, yo creo que parte de la impunidad es tratar precisamente de atacar estos aspectos, lograr que podamos conseguir precisamente leyes procesales más ágiles, continuar con la justicia oral para que se continúe, y nosotros poder llegar finalmente a una justicia digital, pero eso ya es mucho avanzado, pero necesitamos avanzar en esto. Entonces, una cosa es la impunidad y otra cosa es la justicia. Finalmente, lo que entiendo es de que sí reconocen como Poder Judicial que hay algunas cosas que se tienen que modificar, pero no es necesariamente lo que está avanzando en estos momentos, y que está a la espera de entrar ya en cuestión de horas ahí en el Senado de la República, ¿no? Sí, y yo creo que no es la manera. Tan es así que yo creo que en el fondo no, ese es un pretexto, pero lo que en realidad quieren es apoderarse del Poder Judicial Federal. Porque ahorita ya tienen controlado este poder político al Ejecutivo Federal, que es el que lo está trayendo, y si ustedes ven, no hay ningún contrapeso por parte del Legislativo. De eso se establece el Legislativo. No, de hecho tienen una mayoría prácticamente absoluta, ¿no? Exacto. Tienen una mayoría que es una aplanadora, igual que en el Senado de la República. O sea, son una gran mayoría entre Morena y sus propios aliados. Claro, pero lo peor del caso, que no buscan el bien del país, sino de acuerdo a la idea política y la ruta política que se le han establecido. Y entonces lo que quieren es apoderarse del Poder Judicial Federal, poniendo jueces a modo, ¿no? De eso se trata. Ahora, precisamente viendo esta circunstancia, cambiaron un poco y dijeron, bueno, vamos a permitir que los jueces actuales puedan estar competir, ¿no?
pero al final de cuentas crean un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal de disciplina judicial es un tribunal que algunos le dicen de la Santa Inquisición, ¿no? Refiriéndose a que si un juez o un federal o un magistrado no se ciña a los intereses del partido, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen al Tribunal de Disciplina Judicial. Pero el argumento que dan justamente para el Tribunal de Justicia Judicial, digo, el argumento que he escuchado, que han estado socializando por lo menos después de la aprobación de este dictamen, que en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, lo que refieren es que este tribunal sirve justamente para que aquellos jueces, magistrados o ministros que sigan alargando la resolución de procesos o de juicios, pues también puedan ser observados, porque también, o por lo menos así se señala, que cuando no actúan de acuerdo a los tiempos, y podrán decir ustedes que es de acuerdo al tema procesal, que se está librando todo ello al debido proceso, pero ellos señalan que este tribunal justamente serviría para sancionar a quienes no están actuando de manera correcta. Es una lucha pues de poderes. De argumentos. De argumentos que hoy están ahí, ¿no? Yo te preguntaría, juez, en esta parte, bueno, ya en esta mayoría, ¿no? Que además tiene un acelere que es, me parece inédito también la celeridad con la que buscaron aprobarlo. Hay esperanza, o sea, por ejemplo, se da esta reforma y se anunciaba por parte del líder del Congreso de la Unión, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, decía Ricardo Monreal. Con la aprobación estaríamos en el próximo mes de junio del 2025 y hasta el 2027 en la votación, en la elección de jueces y magistrados. Hay una posibilidad después de la aprobación de la ley, o sea, posibilidades de echarla abajo, hay posibilidades de tener otro tipo de ser tomados en cuenta, de ser considerados. Hubo una serie de manifestaciones que aún continúa de jóvenes estudiantes de Derecho, de obviamente los propios trabajadores del Poder Judicial. La Corte entró en una suspensión de labores, ¿no? O sea, ¿hay manera de revertir esto, juez, o ya es un asunto que tendremos que ir conociendo y apechugando en el caso de ustedes? Bueno, primero termino de contestar la pregunta del Tribunal de Disciplina Judicial. Y ahorita, o primero las mujeres. No, como usted quiera, no se preocupe. Es que como estábamos el del Tribunal de Justicia, quisiera concluirlo. Sí, adelante, Sí. claro que sí. Efectivamente, también se propone como reforma el artículo 17 y el artículo 20 constitucional, que se refiere precisamente a tratar de reducir los tiempos del proceso. ¿Me explico? Pero un decreto no acaba el problema. Sí. Es como yo digo, mañana ponemos el decreto que todos tienen derecho a la salud. Por decreto no se acaba la corrupción, para empezar. Exacto. Por decreto no se cambian las cosas, ¿no? Porque precisamente el procesado dirá, oye, pero yo quiero traer testigos, pruebas, ¿por qué me estás limitando mi derecho a la defensa? Muchos procesos han sido, o yo diría que absolutamente todos los procesos, es porque los procesados están ofreciendo pruebas que entorpecen la resolución del juicio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esas pruebas son elementales para su defensa. Precisamente por eso, entonces, el decreto no lo va a terminar, ¿no? Yo lo vería más en dos puntos. Uno, que se pueda verdaderamente corregir los procedimientos, hacerlos más ágiles para que nosotros lo podamos realizar. Y dos, que tenga el Poder Judicial Federal un presupuesto independiente, que se le dé parte del Producto Interno Bruto y que puedan crearse los juzgados que estimen necesarios y despresurizar la carga de trabajo. Exacto. Y crear más juzgados orales para que esto se pueda realizar. Regresando ahora a la pregunta. Pero vamos a pausa y regresamos enseguida. ¿Tan rápido? Sí, está rápido. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, juez, por favor. Sí.
Estamos de regreso, estamos platicando con el juez de distrito Salvador Martínez. Nos acompaña esta noche en el Búnker Político, analizando desde la óptica de los juzgadores esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues por supuesto esperamos que usted pueda comentar y que pueda seguirlo. Recuerde las plataformas digitales, ahí está, Exeni Noticias, Metapolítica, Media Group Michoacán, Así es la Noticia y Compol de Lupita Santa Cruz. Ahí usted podrá también comentarlo y hablarlo. Yo creo que lo que más necesitamos es comunicar estas grandes reformas que hoy, bueno, pues están, yo me atrevería a decir que sí sacudirán al país porque las repercusiones serán muy amplias. Regresando conmigo, juez, adelante. Sí, claro. Yo creo en lo personal que precisamente por eso es muy peligroso que se apruebe esta reforma. Porque no solamente tiene consecuencias jurídicas, sino políticas y económicas. Porque, como decía hace un momento, los guardianes estamos salvaguardando estos derechos fundamentales. Pero estos derechos fundamentales no solamente son del pueblo, sino de intereses económicos extranjeros que vinieron a invertir creyendo en esto. Estaba escuchando recientemente que decían que durante los últimos 30 años se incrementó la inversión extranjera directa. Personas que dijeron, es un país seguro y vamos a invertir. Y yo creo que es precisamente por la certidumbre que le dieron la preparación de los jueces de carrera y jueces preparados, y los mejores jueces las mejores personas fueron ocupadas estos cargos, porque cualquier controversia que se pueda presentar, ellos están seguros que se va a aplicar la ley y la Constitución. Poner jueces políticos va a responder a los intereses políticos. Entonces, por eso esa incertidumbre que va a afectar precisamente las relaciones. El embajador de Estados Unidos, el embajador de Canadá exponen precisamente este peligro. ¿Por qué? Porque se va a detener, ya dijeron que se iba a detener la inversión extranjera directa para saber cómo te resulta esto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues también las remesas que mandan del extranjero hacia nosotros. Entonces, no solamente son las inversiones, las remesas, sino el intercambio comercial que se va a afectar. Va a ser un gran daño, no solamente está poniendo en crisis sin ninguna razón la crisis constitucional, que va a afectar intereses económicos y políticos, y se va a formar un caos, yo creo. Y la única manera es que se tenga una mayoría calificada y regresemos a donde estamos. Por eso es que nosotros invitamos precisamente al pueblo en general a que se levante a defender precisamente, que se constituyan en héroes para defender a la división de poderes, a la Constitución, la división de poderes y la independencia judicial. ¿Hay posibilidades de lograr algo si se consumara? O sea, ya la Corte y el Poder Judicial quedarían completamente disminuidos para poder hemos visto a lo largo de la historia de México en distintas ocasiones cómo se puede revertir leyes y cómo se pueden revertir procesos. Voy a tomar una rápidamente, ¿no? En el momento en el que se aprobó en la época de Peña Nieto la llamada reforma a todo lo que fue el sistema educativo en México, le dijeron la mal llamada reforma educativa. La reviertes porque al final de cuentas la Corte llegó, pasó todos estos procesos. Hoy hay posibilidades de que algo se pueda modificar. Una vez que se realice la reforma, se destruyó la justicia constitucional mexicana y se pone en su lugar una justicia a modo. Una justicia que solamente aparece en el papel, pero que no va a tener trascendencia para el pueblo de México. ¿A qué me refiero en concreto? Hoy, por ejemplo, si una persona no recibe una atención médica, puede ir con un juez a promover un amparo, y si no tiene recursos, puede ir con Defensoría Pública y decir, necesito una hemodiálisis, necesito atención para el cáncer, ¿no? Y entonces el juez de distrito, sin ningún interés político, le dice, a ver, aquí el artículo 4 de la Constitución establece el derecho a la salud, por lo tanto, tú, IMSS, Secretaría de Salubridad, otórgale la atención médica que requiere. Que no tengo recursos, tú debes de cumplir, y obligamos a las autoridades a cumplir, y por eso es que todas las personas tienen este acceso a la salud. Cuando venga jueces a modo, pues van a decir, pues no hay dinero, ¿cómo lo obligo? No se puede cumplir con el derecho a la salud. Y entonces esto es una afectación al pueblo. Por eso ahorita hacemos un llamado que verdaderamente defienda al Poder Judicial Federal. Lo único que creo que se puede hacer es que después, en las elecciones intermedias, dentro de 3 años, pudiera ganar una mayoría calificada
nuevamente en Cámara de Diputados, senadores, y no sé si Bueno, los alcanzaría... senadores no, nada más tendrían... no, sí tiene razón. Nada más serían Sí, los porque se diputados. duran 6 años, perdón. Sí. No se podría. No se podría. Con lo que me acaba de decir y me recordó, me equivoqué, perdón. No, sí, es que no podría ser, porque en la intermedia vienen los diputados Solamente. federales, pero no tendría que, como es una reforma constitucional, tendríamos que esperar hasta 6 años. Exacto. Perdón por mi equivocación. No, Me siento muy apenado. Soy experto en Derecho y digo que en 3 años podríamos corregir. Tendríamos que esperar 6 para que esto pudiera modificarse. O sea, por eso yo creo que tiene una trascendencia tan importante. Sí. Hoy. Así. Héctor. No, pues es que estoy reflexionando, bueno, por todo lo que vienes comentando al final del día. Pues bueno, efectivamente, digo, tú eres juez, conoces perfectamente la Constitución, tú eres uno de los guardianes de esto, como bien lo refieres. Y yo sí coincido en que, si bien es cierto, hay una gran cantidad de jueces o magistrados que tienen, me parece, pues las cartas de honorabilidad suficientes para poder defender lo que tú estás diciendo. Yo realmente, y sí lo digo con toda certeza, yo no coincido en que algunos no tengan estos vínculos que pongan en cuestión su honorabilidad, y yo no estaría dispuesto a afirmar que la totalidad del Poder Judicial no tenga vínculos económicos o políticos que realmente pues no comprometan las resoluciones que emiten. Digo, es muy complejo. Yo sí coincido, insisto, en que debe de haber una reforma al Poder Judicial, y al final del día, digo, yo tendría que ser más el entrevistador, pero convencido de eso, de que pues un país tiene que ir mejorando y tiene que irse adecuando. Yo no me atrevería a generalizar de que todos tienen un comportamiento cuestionable, pero sí lo que está por venir, evidentemente, pues va a ser un golpe duro, porque al final del día modifica no solamente lo que está, sino lo que está por venir. Y además es un coletazo ajusta. Fuerte. Pues claro, es un caso fuerte, y efectivamente tendrían que pasar 6 años para que la ciudadanía, si es que no se modifican las reglas electorales también de aquí a ese momento, o las reglas político-electorales, porque son dos cosas interligadas pero distintas, pues también cambien el rumbo de lo que aparentemente sucederá. Porque esta semana se aborda en el tema del Senado de la República, donde aparentemente que va a pasar, ya ¿no? consiguieron exactamente por ahí algunos dirían los otros votos, ¿no? Y luego pues tienen mayoría también en los congresos locales. Entonces estamos hablando de que básicamente esta reforma pues ya está. Obviamente pues esto sí genera mucha preocupación. Realmente, digo, esto es básicamente una opinión, pero no sé, es que este es un tema bastante complejo, por todo lo que implica, vaya. Claro. El Poder Judicial Federal, es el que yo estoy hablando. Sí, claro. Tiene estrictos controles, digamos, de calidad, ¿no? Cuando uno ingresa al Poder Judicial Federal, desde el nivel más bajo... ¿Cuál es el más bajo? Es el oficial judicial, o a veces es oficial de servicio de mantenimiento. Les piden que tengan una declaración patrimonial. ¿Cuánto es lo que tengo actualmente yo? No solamente yo, sino mi esposa o mi pareja. Y tienen que ser abogados, ¿verdad? O sea, Para desde el nivel más bajo. O sea, salvo el de empezar. mantenimiento, no, pero desde el primer el nivel más bajo tienen que ser licenciados en Derecho, titulados. Titulados, ok. Exacto. ¿Y de ahí? De ahí entonces tienen una declaración patrimonial. Año con año tienen que hacer esta modificación todos. Esta modificación patrimonial para analizar si lo que ganaron coincide con el incremento a su patrimonio. Es el mismo tipo de declaración que la que Silvano, Aureoles o algo. Es que también ellos entregan documentación. Ellos también documentos de luego... declaración patrimonial, pues. Sí, exactamente. Entonces tenemos este tipo de controles anuales, ¿no? 2. Cada dos veces por año se hacen unas visitas a los juzgados. Una visita, le llaman informe circunstanciado, ¿no? Nosotros rendimos y decimos, mira, te voy a hacer una auditoría interna y yo te la mando para que tú la verifiques, ¿no? Y después viene una visita física, viene un visitador para cotejar lo que se hizo hace 6 meses y ver lo que se ha hecho para recibir todas
todas las, pues revisar todos los expedientes con la finalidad de ver que efectivamente se ciñó. 3. Tenemos una declaración de relaciones familiares para evitar el nepotismo. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que decir, tengo familiar A, B, C que está dentro del Poder Judicial Federal, para que los nombramientos no sean producto de un amiguismo, de un nepotismo, intercambio de plazas. Eso existe, ¿eh? Y eso existe a raíz precisamente de la reforma de la Constitución en 2021, ¿no? Además de este tipo de controles, existen las quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Y pueden ser inclusive anónimas. Entonces, lo pueden hacer para que puedan de alguna manera investigar si este procedimiento hubo un interés económico, un interés político. Ahí que es la cuestión precisamente de la denuncia de la que hablábamos nosotros. Si una persona se siente afectada por este tipo de cosas, a mí me parece, pues si yo afirmo, yo pruebo. Porque si no afirmo y no pruebo, entonces estoy haciendo una injuria. Ustedes son los que son los conocedores específicamente de la ley y sus entramados, sus huecos y sus vericuetos, de lo que está plasmado en la misma normativa, en la propia Constitución. Una vez desahogado todo esto, queda la instancia internacional para tratar de que a través de esos organismos y obviamente una serie de compromisos firmados por el país a nivel internacional, esto pueda ser como una medida para tratar como una medida de control, no sé si decirlo de esta forma, o si quepa para el Estado mexicano, para que no incurran estos excesos que a consideración de ustedes ya empiezan a apuntar a darse. Realmente México ha celebrado muchos tratados internacionales, ¿no? Entre ellos la Corte Interamericana, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo TECMEC, o sea, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues establece esa necesidad de establecer juzgadores independientes, ¿no? Pero es una cuestión interna. Esta decisión de las reformas es una cuestión interna. Entonces, los organismos internacionales no pueden hacer nada. Los juzgadores podemos irnos a la Corte Interamericana, primero a la Comisión, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo único sería una condena al Estado mexicano para darle una indemnización a los jueces. Pero no pueden hacer... No se puede revertir. No pueden revertir. Hablando de esto, uno de los principales argumentos que da, en este caso, el propio presidente, los diputados, que bueno, era como una carrera, era esta voracidad de la vamos a pasar, nos vamos a la Magdalena Mixcoac ahí a sesionar, tomaron el Senado. Bueno, es más, Fernández Noroña dijo, no hay poder que pueda evitar que se lleve a cabo la reforma judicial. ¿Qué le contestarían cuando de pronto es este reproche que les hacen? Dicen, es que ganan no sé cuántas veces más que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, es que tienen el mayor número de prestaciones, es como si fuera, juez, yo se lo digo, como si fuera un pecado mortal, ¿no? El que puedan tener ingresos de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo al conocimiento que también tienen, ¿no? ¿Qué les contesta? Fíjese que, como tú sabes, sí. El salario está compuesto por prestaciones en efectivo y en especie, vales de gasolina, vales de despensa, o sea, toda una serie de prestaciones diversas al efectivo. Ningún juez, magistrado o ministro gana más que el presidente. Se construye esta reforma a través de mentiras, y una mentira es esa diciendo que los jueces ganan y los magistrados y los ministros ganan más que el presidente. Sí. ¿Por qué razón? Hablan de cifras estratosféricas. Claro, el presidente no le cobran la renta de Palacio Nacional, luz, agua, teléfono, servidumbre, alimentos, vestimenta para él y su familia, no. ¿Y por qué es esto? Pues porque precisamente es el presidente de la República, ¿no? Y precisamente por eso tiene esta serie de prestaciones que tiene al respecto, ¿no? Entonces, realmente esto se construyó, esta mentira se construyó desde un tiempo atrás, no ahorita, sino desde un tiempo atrás. ¿Qué es lo que sucedió? Hablando precisamente de la Constitución en el artículo 127 habla de este principio del que acabas de tú mencionar, que el salario debe ser de acuerdo a la responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que se estableció? El presidente ganaba cierta cantidad de dinero, los ministros y jueces abajo, y llegó el actual presidente, el presidente que está saliente, y ¿qué es lo que dijo? Me bajó el sueldo. Entonces, al momento en que se bajó el sueldo,
pues se dejó arriba a todos. Esa fue la cuestión. Y según dicen, eso a mí no me consta, dicen, bueno, ¿cuánto será? Pues ¿cuántas puntadas tiene la pelota de béisbol? 108, pues que sean 108,000 pesos. Entonces, esa fue el parámetro y no debería de haber sido así. O sea, la forma en cómo debe de ser es hacer una tabulación de sueldos desde el más bajo hasta el más arriba, para que nadie gane más que su superior y cada uno gane de acuerdo a la responsabilidad. Yo les puedo asegurar que un juez o un magistrado no gana más que un diputado federal o un senador federal. Porque precisamente hablando del poder más claro somos nosotros y los poderes más opacos es Poder Ejecutivo Federal y Legislativo Federal. En el presupuesto de egresos del 31 de diciembre se tiene que poner cuánto gana cada uno. Ahí se puede ver cuánto ganan los jueces de distrito y los magistrados de distrito. Casualmente uno se va a ese diario oficial de la Federación y los diputados y senadores no se dice cuánto ganan. Lo reservan. Queda reservado. Ahora, yo no conozco ni un juez o magistrado que tenga, como dicen en una noticia, que un actual diputado tenga 46 propiedades, ¿no? Entonces, la verdad es que eso se construye a través precisamente de mentiras. Nosotros no ganamos más que el presidente, nosotros no ganamos más que los diputados federales y los senadores federales, que es la casta dorada, ¿no? De la que tanto se queja el presidente, ¿no? Así es. Que esa es una posibilidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, enseguida. Y te voy a preguntar algo. Me decía esta semana alguien con quien también hablaba, un abogado, un ex magistrado del Tribunal Administrativo, seguramente lo conoces, al licenciado Jesús Sierra Arias. Me decía Jesús, bueno, si ese es el problema, si ese es el enojo, bueno, pues que se les baje el sueldo. Si el enojo es que tienen prestación, pues que les retiren la... Pero ¿por qué este afán de tener esta sacudida al Poder Judicial, someterlo a los intereses? Al volver de la pausa me contestas si consideras que es una venganza presidencial. Regresamos enseguida. Gracias. Estamos de regreso con ustedes en el Búnker Político y bueno, estamos platicando con el juez de distrito Salvador Martínez, que nos acompaña esta mañana, 30 años como juez de distrito y bueno, dentro del Poder Judicial, haciendo esta carrera judicial que parece ser hoy queda completamente, ya digamos así, hoy no será tomada en cuenta una carrera judicial. Y yo te preguntaba antes de la pausa, ¿es una venganza? ¿Es una venganza en contra del Poder Judicial? ¿Cómo la ves? Yo en realidad no puedo decir que es motivo de una venganza, porque es algo como interno. Es difícil que uno pueda, si no se exterioriza, es algo muy, muy interno. Pero lo que sí se ve hay alguna claridad. ¿Y cuál es la claridad? Tener el poder absoluto. Si ya tengo el poder absoluto de los legisladores, me falta el del judicial. Yo creo que esto es precisamente para establecer una dictadura de partido. Una dictadura de partido peor que la que se tuvo el PRI, ¿no? Ahorita es Morena, que le dicen primor, por la unión precisamente de muchas personas que es del PRI que se fueron a Morena. Pero esa es la idea, establecer una dictadura de partido, como en Venezuela, como en Bolivia y como en otros estados, ¿me explico? Yo creo que esa es la finalidad, establecer la dictadura de partido teniendo el control de los tres poderes, para que ya no haya contrapeso. Cae el Poder Judicial Federal, caen las instituciones y entonces ellos pueden hacer lo que quieran con este país. Y ojalá que fuera sido para mejorar, pero no, nada más lo que les interesa es precisamente mantenerse en el poder político. Pues estar adentro. A mí me llama mucho la atención, hay un comunicado también, por ejemplo, cómo incluso hasta el interior del propio Poder Judicial se diversifican las opiniones, porque por ejemplo magistradas, y así lo firman, magistradas y magistrados, consejeras, consejeros jueces y juezas de la base trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues los que firman, pues avalan aparentemente esta reforma. ¿Hay estas diferencias al interior del Poder Judicial, estas diferencias de opiniones también? No, precisamente por eso vemos que la base trabajadora fue la primera que se hizo el paro. Salió. Luego los
votaron jueces y magistrados para que se hiciera el paro, 1.200 estuvimos a favor, 200 no, pero los otros 200 se sujetaron a lo que dijo la mayoría. Luego, precisamente los trabajadores de la Suprema Corte, luego los ministros por mayoría. O sea, realmente no puede, y ustedes saben quiénes fueron las ministras que votaron en contra, los que están precisamente son parte de esta colonización que hicieron con la Suprema Corte. Y ese es precisamente el objeto. ¿Cómo me apodero de un poder que no es mío? Ah, bueno, primero lo colonizo, como lo hicieron con el INE, ¿no? Y si lo colonizo y les hago falsas promesas como el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral deberían ser 7. Y no designaron a 2, en contra de la Constitución y en contra de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían 3 seguros, que eran completamente seguros, al final de cuentas fueron 4. Afines. Además, ¿no? Entonces, afines. Entonces, ahí vemos cómo verdaderamente la colonización, los intereses ya no por la justicia, ¿no? Sino los intereses del partido y en una situación egoísta sin ver por el pueblo, por el país, ¿no? O sea, yo vi una foto de los diputados así como, ya le hicimos, ¿qué hiciste? ¿Destruir tu país a cambio de un plato de lentejas? Por favor. Entonces, yo en lo personal, yo no he advertido que haya esta fractura, sino por el contrario, estamos unidos porque estamos defendiendo a México. No estamos defendiendo privilegios, no estamos defendiendo nuestros derechos. Porque eso también los acusaron, de que estaban defendiendo sus privilegios, de que estaban defendiendo sus supersueldos, de que estaban... O sea, que ese era el motivo por el que hoy se salían a manifestar. Ese fue uno de los puntos que señaló en su mañanera el presidente López Obrador. Y claro que esto a mí me parece, por lo menos conmigo, es una mentira. Yo no salgo por eso. Yo termino de ser, me corren de juez, tengo una alta especialidad que puedo ser después de 2 años, porque hasta eso tenemos esa prohibición de no. Después de 2 años puedo ser asesor de empresas públicas, privadas, litigio, o sea, tengo una gran... Porque estás preparado, ¿no? Porque estoy preparado. A lo largo de esta carrera judicial. Y así están los 1.600 jueces. ¿Cuántos son? ¿1.600? Más de 1.600 jueces. Esos serían los que tendríamos que votar el próximo... De alguna manera si están en las boletas, ¿no? Gradual, ¿no? ¿Qué? O sea, el próximo 2025 estarían una parte de los 1.600, Ajá, 1.600 más de 1.600 jueces, y luego otra parte. Pues había escuchado que el plazo que se había dado justamente para toda la transición de todo el sistema es hasta el 2037, es decir, que no sería todo de sopetón. ¿2027? Sería, no, 37 creo. Hasta tan allá. O sea, Okay. para que se fueran liberando tiempos. Demasiada gente. A ver, yo me imagino, y ayer lo escuchaba también en la radio, decía alguien, cuando vas a votar, ¿no? Cuando salimos el pasado 2 de junio a votar, votaste por diputados federales, senadores, presidente de la República, diputados locales, presidentes municipales, 5. Si viniera esto, tendrías que votar por qué número exactamente, qué número de magistrados, qué número de jueces, o sea, también vienen los ministros, o sea, esa parte creo que todavía también en este gran andamiaje está sin claridades. Claro, Juez. sí. Ahí en la Ciudad de México se concentran muchos tribunales en materia administrativa, civil, penal, laboral y juzgados de distrito. Entonces se hace un número increíble de personas que van a elegir solamente y ministros y jueces y magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, para los que van a estar dentro del todo es el Tribunal Electoral, o sea, son tantos que no cabrían en un papelito, o sea, ni cartulinas para elegirlo. En cartulina, vamos a votar en cartulinas, a ver, 1 hilera, 2 hileras, 3, o sea, es que esta parte también me parece que, porque además les van a permitir hacer campaña. Pero solamente de acuerdo a las reformas que están proponiendo, solamente para los ministros y los de Tribunal de Disciplina Judicial. Los jueces y magistrados no tendríamos oportunidad de hacer campañas al respecto. Y uno de los temas que se quedaron inconclusos es ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué reformas se podrían hacer para bien? Pero si me invitan en alguna ocasión, con todo gusto, estaré platicando con porque ustedes. sí se necesita, ¿no, juez? Sí se necesita tener una sacudida, sí necesita reformas, es perfectible el Poder Judicial. Claro, o sea, lo que funciona que se quede.
lo que funciona mal, que se corrija, y lo que se puede implementar para mejor forma de actuar, ¿no? Y ya, pues, de cierre, lo que sí, evidentemente, bueno, yo de cierre de mi parte, ¿no? Sí hay una preocupación muy fuerte de que si bajo el sistema de votación, yo no coincido con la idea de que el pueblo sea, la gran mayoría del pueblo sea sabio. Digo, lo hemos observado en algunas determinaciones, y esa es una consideración muy personal. Lo que son las campañas para el Poder Legislativo, para el Ejecutivo, los ayuntamientos o gubernaturas, todo se ha convertido en un concurso de marketing y de popularidades, y no necesariamente de capacidades. Y evidentemente, pues sí existe esa preocupación de que al final del día, en áreas específicas donde se requiere una alta especialización, no lleguen las personas que tienen que ser idóneas. Y esto lo observamos en los poderes que te acabo de comentar, y obviamente la preocupación se extiende a que esto pudiera también ser parte del Poder Judicial. Así es de que, pues bueno, el panorama que está enfrente no es nada halagador, evidentemente. Pues ya habrá que esperar a ver cómo concluye, no solamente el proceso para la publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior promulgación, sino también las leyes secundarias, que esa es la otra parte donde vienen las características mismas de la ley general y de las mismas leyes que van a aplicarse, pero sobre todo, pues no sé si va a llegar la cruda moral al gran pueblo sabio, que tendrá que llegar dentro de 6 años a volver a elegir o votar a quienes representarán los diferentes poderes. Yo con esa idea cerraría, porque pues yo creo que estamos en la parte Estamos final. en la parte final. Sí, ¿con qué te quedas, juez? Te invitamos a la que sigue, porque yo creo que todavía esto le cuelga mucho. ¿Con qué te quedas? Primero, respondiendo rápidamente a algo que me había quedado pendiente, nunca la elección popular ha eliminado la corrupción. Vemos diputados, senadores, presidentes, gobernadores que fueron elegidos popularmente y no eliminaron la corrupción. Es que ese es uno de los argumentos más falaces, a mí me parece. Eso no elimina la corrupción. Claro, es un contrasentido. Y a mí con lo que me quedo es pues que el pueblo de México verdaderamente se levante como héroes para defender la Constitución, la división de poderes y la independencia judicial. Se cae el Poder Judicial Federal, se caen las instituciones, se cae la economía, se caen las inversiones, se cae todo. Se cae todo. Gracias, juez. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto que nos hayas permitido abrevar de esto, de la gente que está dentro del Poder Judicial, porque desde esta, yo les decía, si uno no terminas de entender el andamiaje de pronto de todo del Poder Legislativo, tienes que estar dedicado, el Poder Judicial durante mucho tiempo fue completamente ajeno, ¿no? O sea, ajeno a la vida pública, y ayer me explicaban, y con eso me quedo yo, me explicaban porque así tiene que ser, porque son los garantes los que están juzgando, y generalmente en ese momento de juzgar hay uno o más de uno que no quedan contentos, ¿no? Y no pueden estar expuestos. En fin, gracias, juez, muchísimas gracias por su presencia, gracias por participar en este búnker político, y gracias a usted. Nos vemos el próximo miércoles, que le vaya muy bien.